tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, titulado Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal. En mesa principal contaremos con la doctora Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, el doctor Gustavo Chan Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, el máster Douglas Durán Chavarría, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, y el homenajeado de la presente actividad, el doctor Fernando Cruz Castro. Inicialmente tendremos las palabras de la doctora Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes, doctor Gustavo Chan Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, máster Douglas Durán Chavarría, director de ILANU, el homenajeado, el profesor doctor Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional y orgullosamente docente de nuestra facultad, autoridades del Poder Judicial que nos acompañan, autoridades, docentes y estudiantes de nuestra facultad y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, público en general que nos acompaña. Me complace brindar las palabras de bienvenida y apertura al ciclo de conferencias intitulado Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal, en homenaje al profesor doctor Fernando Cruz Castro. Ciclo que se realizará desde el día de hoy y todos los miércoles hasta el 8 de noviembre del año en curso. La Facultad de Derecho se une al importante homenaje que en esta tarde el Instituto de Investigaciones Jurídicas le rinde al profesor Dr. Cruz Castro, que a lo largo de su gran y vasta trayectoria académica y judicial ha demostrado ser un asiduo defensor del Estado social y democrático de derecho. Su convicción sobre este aspecto le ha valido enfrentar las luchas jurídicas más relevantes de los últimos tiempos en nuestro país. Por mencionar algunas de esas luchas se encuentran la defensa del principio democrático de la división de poderes, la independencia judicial, el estado del sistema penitenciario nacional y la solución de los grandes conflictos sociales que han puesto de manifiesto la agenda política de desmantelamiento de la institucionalidad pública que lamentablemente padecemos hoy. Es de nuestro conocimiento que la defensa de estas convicciones le han valido múltiples ataques y de diversa naturaleza, y especialmente ataques que son múltiples, como acabo de indicar, y que han provenido y siguen proveniendo de quienes deberían ser los guardianes de nuestra democracia. Por ello, hoy es un día muy importante y también especial, no solo para nuestra facultad, sino también para la universidad pública y para el país, porque uno de los grandes defensores de nuestra patria es nuestro querido docente y también una columna de integridad en el Poder Judicial. Gracias, don Fernando, por sus aportes a la academia y al país. Y felicito al Instituto de Investigaciones Jurídicas por esta grandiosa iniciativa. Muchas gracias. A continuación, tendremos las palabras del doctor Gustavo Chan Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas tardes, máster Douglas Durán, doctor Fernando Cruz, doctora Marcela Moreno, queridos amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy, querido don Elías, doña Rita, Javier, compañeras y compañeros del Poder Judicial, público en general, estudiantes. Fernando Cruz Castro es
uno de los más importantes juristas en la historia de Costa Rica. Como a todo libre pensador en la historia de este país, desde algunas élites y partidos políticos se le ha cobrado con mezquindad su independencia de criterio. Y ahora, más que nunca, en contextos de egolatría autoritaria, se le cobra su defensa del Estado Social de Derecho. Ese último concepto, que para muchos es solo letra muerta o una máscara de cartón para lucir en foros internacionales, para juristas como Fernando Cruz Castro debe ser derecho viviente, es decir, una fuerza esencial de ideas y principios plasmados en la Constitución Política de la República de Costa Rica. Una fuerza de ideas y de principios que debe tener eficacia real en las prácticas de toda la institucionalidad costarricense. Con sus ataques a la independencia judicial y más recientemente en tiempos de neoliberalismo desbocado, los enemigos de la Constitución de 1949 y de sus principios esenciales se han topado siempre, con don Fernando, se han topado con una oposición teórico-doctrinal y un accionar bien fundamentados, sólidos y congruentes, como profesor universitario, como fiscal, como juez, como presidente del Poder Judicial y como magistrado de la Sala Constitucional. Así, por ejemplo, en su memorable conferencia La independencia del juez costarricense dentro de la estructura judicial, la independencia interna, una asignatura pendiente, que fue publicada luego en la revista de Ciencias Jurídicas número 91 del año 2000, don Fernando Cruz expuso algunas ideas esenciales que deberían grabarse en las paredes de todos los despachos judiciales, en los salones y oficinas de quienes integran ahora y en el futuro la Corte Suprema de Justicia, y sobre todo deberían grabarse en las cabezas de quienes transitoriamente ocupan cargos en el Poder Judicial, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Subrayaba don Fernando en aquella insigne conferencia: la Sala Constitucional o cualquiera de las otras salas ven con preocupación que el Parlamento se dedique a censurar a los magistrados por sus decisiones. Bueno, esta preocupación es la misma frente a las observaciones públicas que hacen los miembros de la cúpula judicial respecto a las decisiones de los jueces de otras instancias. Y en este caso, nuevamente, no se lesionan los derechos individuales de los jueces, sino que se debilita sensiblemente la independencia judicial. Independencia de los jueces y las juezas de Costa Rica frente a poderes fácticos y formales que pretenden imponer intereses espurios desde fuera del judicial, pero también independencia de quienes son titulares de la potestad jurisdiccional frente a intromisiones verticales indebidas de quienes ocupan otros puestos en ejercicio de esa función. Esta tarea, para agregar a lo dicho por el respetado profesor Cruz, no solo está inconclusa, sino que es y será siempre una labor permanente, como lo demuestra la realidad y nos lo recuerdan algunos sabios. Corsi e recorsi, la historia siempre es un proceso de marchas y contramarchas. Urge recordar entonces que en un pasado muy reciente, algún sector de diputados de la época removió ilegítimamente
no reeligió a don Fernando Cruz en su puesto como magistrado constitucional. Ello suscitó que numerosos actores sociales reaccionaran en defensa de la independencia judicial. Bien expuso don Luis Paulino Mora los entretelones de aquella acción en su discurso del 19 de noviembre de 2012 y que en el presente lamentablemente nos parece premonitorio de mayores autoritarismos en nuestro país y en toda la región. Decía don Luis Paulino en aquella ocasión: hoy iniciamos esta sesión con un hecho inédito en nuestra historia. Hay una silla vacía, antes ocupada por un magistrado independiente, honesto, de intachable carrera y reconocido como uno de los juristas más importantes del país. Todo por una clara censura a sus opiniones como juez, dadas dentro del marco de ley, así como de censura a la línea jurisprudencial del tribunal que integra, la Sala Constitucional, según lo ha expresado el propio vocero del partido de gobierno. Pareciera que cuando se aplica la Constitución y la ley, ello estorba a quienes se ven afectados en sus intereses. Se olvidan que la alternativa de vivir una Constitución de adorno, una Constitución de papel, es lo que tiene condenados a tantos países a vivir sin dignidad. Toca, subrayaba también don Luis Paulino, hacer viable en nuestro país la materialización de nuestro proyecto ideológico. Uno, en que el país produzca con eficiencia, reparta con justicia y en donde la equidad y dignidad humana sean respetados en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Si el Parlamento o el Ejecutivo, quisiera agregar yo el día de hoy, quiere reivindicarse, que empiece por allí, pues no se va a reivindicar debilitando el sistema de frenos y contrapesos de nuestro sistema político. No va a reivindicarse a costa de nuestra democracia. Si los políticos han de meter mano en la justicia, que sea para venir a ver cómo se puede ayudar a mejorar, qué leyes hay que cambiar, qué programas hay que financiar para que la sociedad no tenga que estar condenada a criminalizar la pobreza por falta de políticas de prevención y atención de las poblaciones más vulnerabilizadas de este país. Enfatizaba don Luis Paulino: denuncio que lo que aquí ha sucedido es un ultraje a la justicia con el fin de buscar magistrados alineados. Tarricés debe estar alerta frente a nuevas campañas de desprestigio, de mayor debilitamiento contra los magistrados y contra la justicia. Y tengo información para mí creíble que eso se está tramando en este momento. Y lamentablemente era así. Sí, ¿y en qué medida, cerramos comillas, se atenta contra la división de poderes y se propone la anulación de principios constitucionales por vías de hecho? Es algo que a estas alturas del año 2023, lamentablemente, también tenemos claro desde la Universidad de Costa Rica, cuya autonomía constitucionalmente garantizada está siendo debilitada y quiere ser destruida desde quienes provisionalmente transitan por el Ejecutivo. Pero también sabemos que esta decadencia autoritaria del populismo de derechas está muy lejos de intimidar o muy lejos de intimidarnos a quienes entendemos con claridad el proyecto de Estado social y democrático de derecho que trazaron los constituyentes del 49 y al cual no se debe renunciar nunca. Mejorar sí, superar ineficiencias y burocratismos sí, pero renunciar a un modelo de organización estatal
que nos guíe hacia una mayor equidad y justicia social? Nunca. Es ahí donde un vínculo poco entendido y estudiado entre los modelos de organización estatal, las relaciones materiales de producción y los fines de la sanción penal también se debe hacer más evidente. Ahí donde las fuerzas sociales más primitivas ven en la sanción penal un objetivo meramente vindicativo, ahí donde los liberales de la mano invisible ven la oportunidad de obtener obreros gratis o semiesclavos, y donde hoy el neoliberalismo más cínico entiende que está bien a amplios sectores de la población y entiende que el derecho penal solo puede ser el brazo armado contra los marginales y sostiene sin ningún problema que la prisión es la única opción posible para arrojar desechos humanos, ahí, frente a eso, se puede entender mejor el vínculo entre el fin resocializador de la pena y un modelo de Estado social y democrático de derecho. Se debe destacar entonces que en sus teorizaciones y estudios más tempranos como penalista sobre los fines de la sanción penal y en específico en su investigación doctoral sobre el objetivo resocializador de la pena privativa de libertad, también vemos que el trabajo intelectual del profesor Fernando Cruz muestra una absoluta congruencia y una opción preferencial por la defensa del Estado social de derecho, donde se opta por la inclusión económica y social de las mayorías como proyecto a realizar, donde se opta por una mejor distribución de la riqueza como objetivo a cumplir por las instituciones del Estado, el fin primordial de la pena no puede ser otro que lograr la reinserción social de quien ha cometido un delito. No puede ser distinto que reducir las posibilidades de reincidencia y de criminalización futura de las personas condenadas, tal como lo estipula con absoluta claridad el artículo 5, inciso 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De manera que, amigos, amigas, compañeros de la mesa, compañeras de la mesa, no es casual que la Universidad de Costa Rica, su Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente hayan unido esfuerzos para la publicación de la tesis doctoral del profesor Fernando Cruz Castro, titulada La resocialización como objetivo fundamental de la pena privativa de libertad. Sea tenida esta publicación y el ciclo de conferencias que inician el día de hoy como un homenaje a su obra y esencialmente a su vida, profesor, como jurista mayor y como ser humano ejemplar. Creo firmemente que la publicación de este trabajo doctoral y el ciclo de conferencias que inicia hoy son una buena manera de rendir homenaje a quien así lo merece. Muchas gracias. Bien, ahora tendremos las palabras del máster Douglas Durán Chavarría, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Buenas tardes, señora decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, don Fernando, un saludo para todas las personas presentes en este auditorio. Este ciclo de conferencias que se está inaugurando en este momento
y la presentación del libro que reproduce la tesis doctoral de don Fernando Cruz son de lo más oportunos. ¿Y por qué son estos magnos eventos de lo más oportunos? Bueno, porque el contexto actual en Costa Rica y la ANUD lo ve así también como un problema regional, es un contexto en el cual tenemos un fenómeno de hipertrofia del sistema penal, una hipertrofia de los procesos de criminalización primaria, una hipertrofia de los procesos de criminalización secundaria. Es decir, que el contexto que vivimos es uno en el que tenemos cada vez más delitos previstos en nuestros códigos penales. Son contextos, países en los que tenemos cada vez más énfasis en el control y no en la prevención, cada vez más énfasis en los procesos en los que interviene la policía, los entes de persecución penal y una visión cada vez más reducida, desgraciadamente, de un Estado en el que deba privar, en el que deba, sobre todo, privilegiarse la prevención. Tenemos entonces respuestas cada vez más represivas, respuestas cada vez más pensadas desde la perspectiva de la punición y desde la perspectiva del uso, sobre todo, de la pena privativa de libertad. Esto, naturalmente, tiene una serie de consecuencias de todo orden. Hay consecuencias graves para nuestras sociedades, hay cada vez más niños y niñas sin sus padres y sin sus madres, que están privados de libertad. Tenemos cada vez sociedades más injustas y naturalmente tenemos un problema que en Costa Rica se ha venido agudizando, lo mismo que en el resto de la región latinoamericana, que es el problema del crecimiento de las poblaciones carcelarias. Tenemos entonces problemas de sobrepoblación y desgraciadamente en la mayoría de nuestros países problemas de hacinamiento carcelario. Son estos temas que el ILANUD desde su fundación hace más de 47 años ha abordado y es un panorama que he descrito que hace todavía más claro lo oportuno de esta publicación que hoy se presenta, que es la tesis doctoral de don Fernando Cruz. Y digo que no podría ser más oportuno porque precisamente lo que vivimos en este momento, esta deriva autoritaria, esta deriva de punición y de represión, más que de prevención, es una deriva que exige respuestas desde todos los planos. Y uno de esos planos muy importante es, naturalmente, aquel que concierne a las facultades de Derecho, a las escuelas, a los centros de estudios de Derecho, de Criminología y de todos los saberes que se ven relacionados con la respuesta punitiva del Estado. Es muy oportuna la publicación porque además es vigente, totalmente vigente. La claridad del libro de don Fernando, cuando ustedes lo lean, es tal que nos va a dar una idea de cuán vigente es esta obra. Es importante para el análisis de los problemas actuales. Esa vigencia nos permite tener herramientas de análisis para todo lo que está sucediendo actualmente. Se trata de un libro que nos habla no solamente de la resocialización, sino del Estado como un todo, de la potestad punitiva del Estado, de prevención, de manera que, insisto, nos da herramientas de análisis para nuestra realidad actual en el campo del control social. Pero también, y esto lo destaco estando en una facultad de Derecho, es esta obra de don Fernando útil desde la perspectiva de la formación, desde la perspectiva del estudio del derecho y de la criminología, porque cuando ustedes la lean se van a dar cuenta de un amplio recorrido histórico de autores
de pensadores, de grandes autores del derecho y de la criminología. Puedo, según tengo anotado acá, recordar un recorrido por Beccaria, por Howard, por Bentham, por Concepción Arenal, es decir, toda una perspectiva histórica que también nos sirve en función de lo académico. Pero también nos sirve esta visión histórica muy completa que nos da don Fernando en su obra para analizar una vez más la perspectiva actual. Y lo digo porque muchos de estos fenómenos históricos que don Fernando aborda en su tesis doctoral nos podrían parecer lejanos, nos podrían parecer, ¿por qué no?, anacrónicos, pero incluso me llamó la atención cuando leí este libro para prologarlo, un fenómeno que nos describe don Fernando ahí, que es el derecho de carcelaje. Cualquiera diría, ¿qué importancia tiene estudiar el derecho de carcelaje? Un fenómeno al que se refirió Howard hace siglos ya, y que consistía en los pagos que las personas privadas de libertad debían hacer a los propietarios de los lugares donde eran recluidos. ¿Qué importancia puede tener eso hoy en el siglo XXI? Bueno, puede tener la mayor importancia desde que en este momento hay cada vez, dentro de esa deriva autoritaria, cada vez más tendencia a una regresión, a plantear respuestas que son totalmente anacrónicas en la actualidad. Y menciono un ejemplo concreto, el proyecto de ley número 22.197, que se llama, tiene un título larguísimo, Proyecto de Ley de Combate a la Inseguridad Ciudadana mediante el aumento de rigurosidad en las reglas para la liberación de personas en el sistema penitenciario. Hasta quiere uno ahogarse leyéndolo. Bueno, este proyecto de ley, que se presentó hace un par de años en la Asamblea Legislativa, prevé, y abro comillas, que se deba tratar de resarcir los gastos incurridos por el Estado en su manutención. Este proyecto de ley prevé la posibilidad de que las personas privadas de libertad sean obligadas a pagar por estar privados de libertad. Y por eso era que decía precisamente hace unos minutos que la relevancia de un estudio histórico tan completo como el que hace don Fernando en su obra es totalmente actual. Derecho de carcelaje, Howard, siglo XVIII, es decir, vean ustedes el tipo de respuestas que estamos teniendo en el contexto de esta deriva autoritaria a la que me refería. La riqueza de la investigación que hace don Fernando en su tesis doctoral es grande, es vasta, entreteje a todos los grandes clásicos de la criminología, pero también, y cuando lo lean se van a dar cuenta de la belleza de cómo entreteje don Fernando a estos grandes clásicos de la literatura científica con los grandes clásicos de la literatura universal, Dostoyevsky, Huxley. Es realmente una obra hermosa en el sentido estético, sin dejar de ser siempre una obra crítica. Esta tesis de don Fernando tiene una visión profundamente crítica y debo destacar sobre todo una visión anclada siempre en la eticidad. Es decir, todo el análisis que hace el autor en esta obra está girando siempre alrededor de la eticidad, con el recorrido de autores como Melosi y Pavarini, como Woody, Sparks, Shavo, Queenie, el gran Richard Queenie. Hace don Fernando un análisis completísimo y también, y esto lo enriquece muchísimo, por supuesto, también el análisis de grandes autores latinoamericanos como don Jorge Arturo Montero, fundador del ILANUD, como don Elías Carranza, que hoy nos hace el honor de estar aquí presente, director emérito del ILANUD,
como don Enrique Castillo, como Sergio García, es decir, también una plétora de grandes científicos latinoamericanos. Es decir, se trata de un análisis muy completo el que hace don Fernando. Pero voy, y ya para ir terminando mi intervención, a decir que la grandeza principal de esta obra que ILANUD copatrocina con la Universidad de Costa Rica, la grandeza principal de esta obra de don Fernando Cruz es que se centra siempre en esa visión de los derechos fundamentales, del Estado democrático de derecho, de el combate ya desde esa visión que él tenía en ese momento a esa perspectiva del populismo penal, que quizá no era esa la expresión que se usaba en el momento en que él publica su obra, pero que me parece que es una obra que se adelantó en el tiempo y nos hace ver esos peligros que se cernían sobre nuestros países, sobre nuestra región, que hoy se concretan en ese populismo penal, se concretan en esa deriva autoritaria que hoy vivimos, se concretan en esa visión de los enemigos y los ciudadanos, como dice Zaffaroni, que hoy está llenando en todas partes la discusión sobre la justicia penal en Costa Rica y en la región. En ese contexto, nos parece absolutamente reconfortante la publicación de una obra como esta, en la cual el centro de atención es la dignidad humana, como derrotero que debemos todos seguir desde cada una de nuestras trincheras. La academia, en este caso, ya se mencionaba anteriormente, la administración de justicia, en fin, esa visión que don Fernando nos comunica, nos brinda en esta obra, debe ser la que permee todo nuestro actuar. El ILANUD se complace realmente en cooperar con la Universidad de Costa Rica en la publicación de esta importante obra, en la cual toma parte también la editorial jurídica Continental, la editorial de gran prestigio a nivel internacional, y nosotros lo vemos como un aporte fundamental para la discusión sobre estos temas en la región. Agradezco grandemente la oportunidad también de cooperar con la Universidad de Costa Rica en esta publicación pues nuestro más sentido agradecimiento también a don Fernando por darnos la oportunidad de hacer esta publicación. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Para continuar con la actividad, tendremos la entrega de la nueva edición de la tesis doctoral del doctor Fernando Cruz Castro, cuyo título es La resocialización como objetivo fundamental de la pena privativa de libertad. Análisis de la legislación costarricense y española, a cargo del doctor Gustavo Chan Mora. No tengo sonido. Les indicaba que el día de hoy, ¿me escuchan? El día de hoy es un día memorable porque estamos trayendo para el público costarricense, presentando para el público costarricense y para las futuras generaciones que estudian en esta y en otras universidades, un trabajo doctrinal con una solidez incuestionable, pero a la vez que estamos absolutamente conscientes de ello, nosotros queremos que estas conferencias, como lo adelanté, y este libro, don Fernando, sean una muestra más de nuestro respeto académico, intelectual y de nuestro respeto por su entereza ética y profesional a lo largo de toda su carrera y su vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Ahora, se les invita a los expositores, si lo tienen a bien, tomar asiento en la primera fila. Ok, gracias. Para continuar con la conferencia del doctor Fernando Cruz Castro, se les informa, pueden realizar sus preguntas al finalizar las mismas. Estas serán contestadas por el expositor. Sin más, le cedemos la palabra al doctor Fernando Cruz Castro, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de la Sala Constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, quien nos presentará el tema resocialización y Estado social. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues le daban apareciendo pequeños problemas. Y yo ahora pensé, no había pensado eso hace unos años, pero tengo un problema en la cadera y bueno, cuando termine, no sé si me va a quedar trabado, pero espero que no. Yo siempre tengo a flor de boca un dicho que tiene bases bíblicas, que uno es con los demás, uno es lo que los demás le quieran dar y uno es una interacción. Predomina mucho como una idea muy subjetiva de la vida de cada uno o la vida en sociedad. Entonces yo oigo decir, usted es un triunfador. ¿Cómo que un triunfador? Usted triunfa porque los demás le dan esa condición. Pero se olvida porque entonces yo lo único que necesito es voluntad de poder para poder triunfar. Yo no sé qué es triunfar. Triunfar debe ser quitarle algo a los demás, puede ser, ¿verdad? Pero quitárselo de buena manera, que nadie diga que es un delincuente, sino que es muy vivo, ¿verdad? Y siempre me viene a la memoria algo que no he hablado con Víctor Pérez para preguntarle las raíces, pero nunca se me va a olvidar que en derecho civil hablaban del dolo bueno, el dolo del comerciante. ¿Y eso qué es? ¿Eso es una estafa? ¿Cómo que hay un dolo bueno? ¿Hay un dolo bueno? Ah, pero si fuera un criminal, el dolo que sea así es doloso. Ah, claro. Pero como es el dolo del comerciante, eso está bien. Y el que el engañillo está todo el tiempo y es acumulativo. Y por eso es que pienso que, claro, que el derecho tiene eso, ¿verdad? Ese es el ropaje en el que el abogado, el juez, todos debemos ver que ese ropaje oculta el poder, ¿claro? Pero no, esa manía del coso codiguera, entonces vemos el artículo, no, pero ¿qué significa lo que está detrás? Y bueno, eso de ser con los demás, lo ve uno a cada rato. Nada de esto sería posible si no es por ustedes. Muchas gracias. Yo pensaba, ahora que aquí está mi esposa, que tengo mis particularidades. No tienen ustedes idea lo que me incomodaba cuando me casé, porque era, si todo el mundo llega a verlo a uno en un compromiso, qué incomodidad. Me daba cierta incomodidad, pero no era, es una manera de ser no porque quisiera rechazarlo, sino porque ser el centro de algo. Y ahora también sentí que hay un reconocimiento que yo aprecio mucho, pero no deja de perturbarme la modestia, porque caramba, me trabé.
Me trabé. Ya no fue la cadera. Es de esa, recibir de los que veo aquí, de los que no están. Uno recibe tantas cosas desde mis padres, ¿verdad? Mis padres. Recuerdo que una vez mi papá me dijo, yo tenía 12 años, me dice, Fernando, ¿usted sabe qué es lo más importante en la vida? Yo dije, ¿qué será lo más importante en la vida? No tenía idea. Me dice, lo más importante en la vida es servir. Sí, ser con los demás. No es fácil, cuesta. Porque a mí el mal humor a veces o la impaciencia me hace pensar que yo no quiero ser con los demás porque me impacientan y acaban el buen humor que tengo. Pero esa es la vocación de vida. Para todo, es constante. Cuando uno nace, cuando está en esa infancia, todo. Pero esa idea de que todo lo hace uno solo, porque uno es un triunfador, a mí eso me exaspera. Porque no hay cosas que no sean de la confluencia, de la confluencia de esas energías. Y por supuesto, ¿por qué escogí yo este tema? Bueno, yo me fui muy preocupado para España porque, claro, el año 79 era muy diferente a lo que es ahora. Ahora es como una relación. Me acuerdo que hasta se difundía entre los estudiantes que el teléfono estaba pegado ahí por la facultad para poder hablar con los padres. Y ahora no, ahora es una cosa muy fácil. Teléfono pegado, entonces a veces hasta fila había. No había policía porque no sabía qué era lo que estaba pasando con el teléfono. Pero yo me acuerdo que vino Juan Córdoba Roda a dar una conferencia y habló muy brevemente de la resocialización. Y yo siempre veía el tema de la resocialización. Y carambas, ¿qué significa eso? ¿Qué significa resocializar? Y fui descubriendo una gran cantidad de cosas. Da la casualidad que me llamó la atención y matricularme en un curso con Carlos García Valdés. Y don Carlos es un año menor que yo, pero era un niño prodigio, ya tenía su doctorado, ya ha sido jefe director de prisiones, casi lo mata el Grapo. Yo tenía en esa época 30 años, él tenía 29. Yo le hablé y no podía dirigirme la tesis formalmente porque él le faltaba un grado. Pero hicieron ahí una excepción y entonces él me dirigió porque comencé con José María Rodríguez de Besa, pero don José María era una gran persona, pero era muy difícil. Entonces él me dijo, no, si usted quiere vaya, y lo hace con Carlos García Valdés. Que dicho sea de paso, fue maravillosa su relación, porque el doctorado ahora debe estar un poco cambiado, pero el doctorado era como muy impersonal. Ahí lo que estaban era un grupo de pichones de profesor y uno latinoamericano era como un poco periférico. Pero don Carlos fue muy amable, muy amable. Y me dio esa posibilidad de poderlo hacer. Ahora creo que el doctorado tiene una connotación diferente. Y yo no estaba seguro, pero yo decía resocialización y me encontré con una gran cantidad de cosas que toda la vida a veces no es como por casualidad, sino que no es casualidad. Hay mucha discusión sobre eso. En realidad no hay casualidades. Yo había estudiado ciencia política. Entonces, este tema es muy sociopolítico, la resocialización. Pero es que yo creo que el derecho penal casi todo es sociopolítico. Esa visión que nos dan en la facultad a veces de ver las cosas solo en la ley, eso es una distorsión terrible y nos hace demasiado limitados. Ver
ver el contexto, por qué se producen esas cosas. Y había tenido una vivencia que las comparto con ustedes porque se refleja en la tesis. Yo viví la ebullición del marxismo y la ebullición del Partido Comunista en Costa Rica, que tiene muchas particularidades muy positivas, pero yo nunca pude tener una afinidad con la visión marxista por la dictadura del proletariado, nunca me gustó. Entonces siempre busqué, junto con otros compañeros, entre ellos Francisco Barahona y otros, nos interesamos por un autor que es maravilloso, pero ya ahora probablemente, como no está en Google, quizá, ¿no? Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier es un socialista católico. Y entonces, tiene un libro, tiene varios, pero hay un libro que lo hace adrede para contrarrestar con la visión marxista, que es el Manifiesto al Servicio del Personalismo. Entonces, cuando yo abordo este tema, yo tenía ese bagaje de inquietudes que están en el centro. Resocializar está en el centro de lo que es humanizar, sin duda alguna. Y cuando comencé a buscar la resocialización, yo vi que habían dos artículos muy buenos de Muñoz Conde y García Pablos sobre la resocialización, pero eran muy específicos. Yo lo que pensé es que ¿por qué no me voy al origen del penitenciarismo? Porque para mí la resocialización siempre ha estado presente. Lo que pasa es que le cambiamos la terminología. Y claro, entonces por eso me fui a todos los penitenciaristas españoles, a Howard, etcétera, que ustedes mencionaron. Y por supuesto que ahí encontré cosas interesantísimas. Todavía no estaba Foucault tan difundido, pero en Bentham encuentra uno ahí una de las cuestiones interesantes de lo que es la maquinaria del poder y la maquinaria de la represión. Es una prisión, ahí viene uno de los primeros objeciones. ¿Cómo va usted a resocializar si usted encierra? Eso lo recuerdo bien, lo sé muy repetido. Si usted encierra, ¿cómo resocializa? Es cierto, eso es cierto. Pero en Bentham hay está el tema del control, que ya luego Foucault lo desarrolla muy bien. Y entonces, una de las cuestiones que aprendí de esta lección de investigación es que siempre hay como una serie de matices en todo lo que uno investiga, y entonces todo ni es ni blanco ni es negro, es una mezcla, la mezcla de la resocialización. Ah, no, pero la resocialización tiene el control. Yo quiero controlar. Y entonces, puede ser que con el disfraz de la resocialización yo quiera controlar, y ese control puede ir en contra de la dignidad de la persona. Entonces, ese andar me llevó por esa primera parte. Pero hay otro elemento que me llamó mucho la atención, que no me lo había planteado. En ciencias políticas había estudiado el tema de la violencia, el tema de las rebeliones, que dicho sea de paso, les digo a los que estudian Derecho, estudien ciencias políticas. Es muy importante. Es otra vez ir por otro lado a la maquinaria del poder para entonces uno empatarlo con el tema jurídico. Pero, por ejemplo, los sistemas penitenciarios, que fueron una gran respuesta, pretendían resocializar. El celular, de Auburn, pretendían resocializar a su manera. Uno, encerrando, y el otro, el trabajo. Bueno, pero resulta que los autores sociólogos italianos y otros descubren que esto responde a una forma de controlar la mano de obra. Si usted tiene mano de obra en abundancia, entonces usa el celular. Si usted tiene poca mano de obra, usa el abuniano, porque usted necesita la mano de obra. Caramba, qué interesante. En medio de eso, resocializar. Bueno,
en medio de eso resocializarse. Pero entonces uno comienza a ver qué funciones tiene. Un factor simbólico, por supuesto, de la pena. Y por supuesto no me metí con el tema de otros objetivos de la pena. Pero una de las cosas que en el andar de esto, y viendo los autores, porque lo que uno puede aportar es poco, ¿verdad? Nada más los matices. Una de las cosas que uno va descubriendo es que la teoría retributiva no es tan mala, porque le fija un límite al poder punitivo. Si yo digo, yo lo voy a encerrar a usted hasta que se cure, está listo el resto de su vida, hasta que se cure. Pero la retribución, entonces, ahí entró a funcionar el tema de la culpabilidad. Entonces yo necesito mantener el principio de culpabilidad con todos los problemas que eso tiene, porque ese es el otro problema de la represión y del oficio en el que andamos. Bueno, el oficio en el que andamos, yo he abandonado mucho el penal porque me he metido en el constitucional. El constitucional es en el que andamos con los políticos. En el otro es el tema de la represión, pero con otra visión, ¿verdad? Pero la represión o la limitación a la libertad requiere que yo le pueda decir a usted, hasta aquí llega la pena. Y había una norma muy interesante, porque entonces, dentro de ese andar, todavía recuerdo que había una norma que por ahí creo que quitó la sala, que era que si después de que usted cumplía la pena, no se había resocializado, entonces le prolongaban la medida. ¿Qué quería decir? Que nuestro Código Penal tiene una raíz muy peligrosista. Entonces fue muy interesante cuando yo ausculté el tema de la escuela positiva, la gran esperanza. Entonces ya el derecho penal encontró una solución. Encontró que la ciencia va a resolver el problema de la delincuencia. Y entonces, como usted está enfermo, pues entonces lo vamos a poner esto, el otro, y Lombroso, y Ferro, y Garófalo, etc. Pero entonces, ahí está la resocialización. Quiere decir que la resocialización no es patología. No es patología. Es otra cosa. Y alguien diría, bueno, ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve la resocialización? Se convierte en garantía. Se convierte en garantía. ¿Por qué? Nosotros no lo tenemos en la Constitución, obviamente, no lo tenemos, pero está en el Pacto de San José. Entonces, he especulado. Quiere decir que yo no puedo decirle a una persona que cumple la pena, decirle, usted lo va a cumplir 50 años en régimen celular de aislamiento. No puedo. Porque yo tengo que propiciar unas circunstancias adecuadas institucionales para darle opción a esa persona para que pueda rehabilitarse. Es muy importante, muy significativo. No es cualquier cosa. Claro, hubo mucha esperanza. Con los positivistas hubo una gran esperanza. Y uno lo ve todavía en el reglamento ese de la defensa social, etcétera, que yo cito. Uno ve esa esperanza y darle esa connotación patológica al crimen. Fue ahí, en esa viaje que hice con mucho trabajo, que yo encontré que la delincuencia de cuello blanco no tiene que ver nada con la patología. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque encontré en Durkheim otra visión de que el crimen es algo normal. El crimen no es anormal. El crimen es parte de la conducta de los seres humanos. Habrá una minoría que tiene un problema de patología, pero eso no es así. Eso fue muy revelador para mí porque fue afinando qué es la resocialización. Y lo digo en algún momento, en el tema de la resocialización. Lo único que queremos es que usted no cometa delito.
Miren, lo que no podemos es incursionar en su mente, como si fuera la naranja mecánica, para cambiarle a usted, porque usted tiene una dignidad. Dignidad. A veces en la sala hablan de cosas ideológicas. Dicen, eso es ideología. ¿Cómo que eso es ideología? ¿De cuál ideología estamos hablando? Bueno, la ideología de los derechos humanos. Eso no es ideología en el sentido marxista. No es una forma de establecer valores para engañar o para ocultar el verdadero poder. No, son valores. La dignidad de la persona es un valor fundamental. Ahora, ahí por El Salvador, un señor tiene otro concepto de dignidad de la persona. Entonces, y algo que es llamativo, ese péndulo del ser humano. Somos racistas, no dejamos de ser racistas. Somos discriminadores, no dejamos de ser discriminadores. Le ponemos otro disfraz, pero no dejamos de hacerlo. Y después, en el quehacer de la tesis, yo encontré algo interesantísimo, que es yéndome a las teorías sociológicas. ¿Qué significa resocializar? En las teorías sociológicas. Entonces, bueno, encontré varios, los interaccionistas, etcétera, pero lo digo como ejemplo. La teoría del chivo expiatorio. Entonces, interesante saber que la sociedad necesita siempre tener a alguien a quien enjuiciar, para que ese represente todo el mal, y yo que estoy sentado en mi casa muy cómodo digo, yo soy el bien. Ese es el malo, yo soy. Y entonces, claro, surge la pregunta. Entonces, si eso que se establece es una necesidad sociológica, ¿cómo hacemos para resocializar? Si es que la sociedad necesita tener siempre delincuentes, infractores, desviados, para que entonces toda la mayoría diga, qué buenos somos nosotros, qué malo es eso. Ya esto veía una pobre mujer que dejó un bebé en una casa. Bueno, pocas voces para decir, bueno, y usted se ha preguntado en esa mujer, esa señora, en el ser con los demás, ¿qué situación de vida ha tenido? Ah, no, todo el mundo dice, la maternidad. Porque además, ya me fui por los cerros, digo, pero además, hay como una idea, sí, no voy a entrar del tema del aborto, por supuesto, pero estamos en contra del aborto. Bueno, y usted se preocupa por los niños, y usted se preocupa por la familia, y usted se preocupa por la red de cuidado. Porque esa es la maternidad. No, eso no. No, eso no. Ese es el estado social, que la regla fiscal establece un límite. Entonces, ya en este país, conforme a la producción, ya no hay necesidad de red de cuidado, porque vean a ver cómo se las apañan. Y ya no hay necesidad de seguridad con policías, porque vean a ver cómo se las apañan. Bueno, no voy a entrar de la regla fiscal, porque puede ser que nos toque algo de eso. Pero estudien la regla fiscal. Regla fiscal versus Estado social. ¿Qué significa eso? Eso es una posición política. Yo no creo en el crecimiento del Estado. Yo no creo que el Estado deba redistribuir. Yo lo que creo es que cada uno que se las apañe como pueda. Entonces, en esa teoría del chivo expiatorio, yo me planteé el tema de la resocialización. Pero voy a otra. Bueno, y me pareció interesante, perdonen que hago la digresión, que me fui a un librito de Kropotkin sobre las prisiones. Entonces, claro, cada uno dice, Kropotkin, el anarquismo, ¿y qué significa? Bueno, entonces hay una línea
una línea que está entre todas las valoraciones de la resocialización. La sociología del conflicto y la sociología del consenso. Entonces, cuando yo veo la sociología del conflicto, yo no puedo ver la prisión y la resocialización como lo vería de una sociología del consenso. Y Kropotkin, bueno, que dicho sea de paso, un día lo mencioné a los anarquistas y pues un muchacho me preguntó que si yo era anarquista. Bueno, no es eso. Es que hay escritos de anarquistas, de los anarquistas, que son maravillosos. Porque, claro que perdieron la lucha, pero lo que dicen es de una claridad meridiana. Los perdedores también tienen razón. El anarquismo no fructificó, pero qué maravilla. Menciono uno, Tolstoy, ¿verdad? Como es como él. Pero yo me fui hasta Kropotkin en las cuestiones, y luego vi también el tema de los sistemas penitenciarios. Esa relación entre el desarrollo económico y las funciones del sistema penitenciario o carcelario represivo, me parece que es muy revelador. Es algo que uno puede valorar. Bueno, y que el sistema celular pensilvánico no ha desaparecido. Se lo aplican a algunos, a esos narcotraficantes que tienen en las prisiones norteamericanas, al Chapo. Yo creo que el Chapo lo único que tiene derecho a ir al baño, ¿no? Pero yo a veces pienso, hay mucho que ver del sistema de los norteamericanos, pero hay mucho que cuestionar. Esa condición, pero eso tiene un efecto cultural. La gente dice, qué bien. Entonces, igual que el señor de Salvador, ¿verdad? Igual. Porque la gente, esos que cometieron delitos no tienen ningún derecho. No, son parias jurídicos, parias políticos, pero eso no puede ser en una sociedad civilizada que nos cuesta mucho. Cuesta. Y luego me pareció muy interesante el estudio de todas las teorías del etiquetamiento, porque ahí establecen, cuando uno le da formación en derecho, dice, el delito lo establece la Asamblea Legislativa y establece qué es lo que es antijurídico, culpable, y entonces ya dijeron estos son los malos, estos son los buenos. No, ¿qué va? El poder, ese es un tema fundamental en el tema de la resocialización, y fue un tema para mí de formación. Los del etiquetamiento se van al tema del poder. ¿Por qué? Porque dicen, ¿quién define lo que es delito? El poder político, quien sea. ¿Qué quiere decir? A contrasenso de los positivistas, que el delito no es un ente en el que esto es malo en esencia desde todos los siglos y esto es bueno en esencia desde todos los siglos. No es así. Yo no vivía eso, yo no lo había visualizado de esa manera. Entonces, el delito es, entonces, si esa es la situación, ¿cómo puedo yo resocializar? Porque yo soy criminal muchas veces por las circunstancias, que todo este tema está objetado, se objeta, y también las asumo, las soluciones. Pero es que muchas veces algo que tiene debilidades también tiene fortalezas para reflexionar, para cuestionar y para decir, no estamos ni en blanco y negro, estamos en zona muy difícil. Entonces, hago un desarrollo de los... Y me pareció muy interesante Chapman, de toda esa sociología criminal o sociología, para poder ver un fenómeno. Pero si nos vamos a otro tema, como la persecución del delito de las cifras doradas de la delincuencia, también entramos en temas de sociología, de ciencia política, etcétera, ¿no? No es que todo es así, uno donde empieza en lo jurídico,
excepto que uno vaya a la teoría del delito en su constitución, y sin embargo, es muy probable que uno vaya encontrando rasgos que tienen que ver con visiones ideológicas políticas. Y luego, a mí me iluminó mucho la criminología crítica, que yo no conocía. De raíz marxista, pero que bueno, ya el marxismo se medio murió, pero la capacidad que tiene para analizar las relaciones de producción, las relaciones de dominación, son muy importantes. Ahora, claro, siguiendo a Barata, Alessandro Barata, que dicho sea de paso vino aquí a dar algunas clases en los 80s. Es una persona muy agradable. Claro que si lo leemos ahora, luce muy partidario de una visión muy como de un partido comunista. Pero en la esencia, ¿a quién hay que resocializar? ¿Al infractor o a la sociedad? Nos quedamos a medio camino. Muchas de las cosas que decimos que se pueden rehabilitar no se pueden rehabilitar. ¿Por qué? Porque esas personas están en tal condición, en tal circunstancia, que resulta muy difícil que se puedan rehabilitar. Así es que para mí el recorrido hacia la criminología crítica fue realmente muy interesante para poder establecer eso. Sin embargo, llegué a la conclusión de que uno no puede prescindir de la rehabilitación, como no podíamos prescindir de Concepción Arenal, de Lardizábal, etc. ¿Por qué? Porque esos decían, esa persona merece una oportunidad, esa persona es un ser humano, esa persona hay que darle oportunidad, pero no darle oportunidad. ¿Por qué? Porque quieran o no, somos producto en gran medida de una parte individual, pero de una parte social. Yo no sería lo que soy si no fuera por la sociedad en que me crié. Por Dios, he sido un privilegiado. En Guatemala estaría súper muerto, a 10 metros bajo tierra. Aquí por lo menos hay derecho al berreo, quién sabe cuánto va a durar. Pero lo pueden uno matar en internet, con personas que hablan de uno, sacan libros viejos y todo. Pero eso es hasta ahí llegamos. Pero entonces, cuando yo veo quién fue Rodrigo Facio en la Constitución, quién fue Fernando Baurit, que no le conocía esa dimensión porque tiene una apariencia tan simpática. Don José Figueres, cuando la Corte recibió los golpes que recibió, entonces yo me fui a cosas que digo, caramba, y en el discurso del triunfo dice dos cosas importantes en la República: el Tribunal Electoral y el Poder Judicial. Es un privilegio. ¿Cuándo vamos a tener? Pancho Villa no se le hubiera ocurrido eso. Primero fusilen y luego lo buscamos. Eso es un privilegio. Por eso es que he sobrevivido. Y también he sobrevivido por la buena voluntad de los que están aquí, de los que no pudieron venir, de los que me aprecian y de los que me toleran. Entre ellos mi esposa. Debo decir que yo recién me casé y fui con ella a España a emprender esa cuestión que ahora era más difícil, se veía más complicado que lo que es ahora. Me acuerdo que casi nadie optaba por las becas para ir a hacer posgrado en esa época. El apoyo que ella me dio fue fundamental para que yo pudiera hacer todo lo que hice, porque de nuevo, con los demás. Fui yo. No fue usted. Usted tuvo un apoyo, una persona que estaba ahí, que estaba viendo los libros, que estaba viendo los ficheros, que estaba atendiendo lo que en la convivencia se requiere. Son tantos ejemplos. Pero soy
o he sido, y todos aquí, esa confluencia de circunstancias, que leyendo hoy un escrito de Einstein, daba un ejemplo muy cierto. Este cuerpo, esta materia, es una energía cambiada. Entonces no es energía. Esta energía se puede desaparecer, por eso nos morimos, porque somos energía. Entonces, vivimos atrapados en nuestros sentidos, en nuestras limitaciones. Y a veces quedamos atrapados en el estañón de la ira. Por eso reconozco que yo sufro a veces esas cuestiones de enojo por las circunstancias, por la frustración. Pero no es así. Entonces, claro, cuando pienso en la espiritualidad, dice, nos convertimos en luz. Y claro, luz. Y Einstein lo dice de otra manera. ¿Sí? Y esa luz no somos cada uno, es una luz compartida. Eso es. Entonces, para mí realmente, no he hablado del sistema penitenciario, porque claro, el gran interrogante siempre del sistema penitenciario es tan impresentable que cómo va a haber resocialización ahí. Bueno, hay que pensarlo. También tiene algo que yo no trato aquí, que es la resocialización. Tiene un enemigo muy grande que es el punitivismo político convertido en dogma. Pues, ¿cómo? Usted les da de comer, es como estar en un carro, es como estar en un hotel, si quiere, porque no viene al hotel, te quedan unos 15 días ahí. Eso es una situación difícil. Yo no me meto mucho con eso, pero constantemente en la sala vemos temas de las condiciones inhumanas de las prisiones. No puede haber resocialización. Pero eso no significa que no sea necesario la resocialización. ¿Por qué? Por lo que les digo. Porque entonces en la ejecución el poder del Estado se hace ilimitado. Usted tiene siempre que darle una opción al interno para que él pueda, dentro de un margen razonable, hacer. Claro, yo le dedico un espacio a la duración de la pena. En ese tiempo eran 25 años. Ahora fuimos a 50. Podemos ir a 200. En Estados Unidos yo veo que tienen como 500 años. Yo no sé, deben tener cárceles espiritistas, ¿verdad? Ahí sí. Ese punitivismo no sirve para mucho, porque no le devuelve a uno nada. También somos con los demás en los pecados, en los defectos, de todos los demás. Tenemos que sufrir también. Pero sí creo que a pesar de todas las cuestiones, como en esos artículos tan buenos de Muñoz Conde y de García Pablos, que me inspiraron mucho para orientarme, sí es un mito, tiene mucho de mito, pero no se pueden quitar, porque entonces sin mitos, sin aspiraciones definidas, el poder se desborda. Claro, la igualdad. Claro que la igualdad puede ser un mito muchas veces en la esclavitud, aún ahora, pero no podemos decir que renunciamos a la igualdad. Eso es imposible. Bueno, dicen que lo poco agrada y lo mucho enfada. Me gustan los refranes. La verdad es que este tema yo lo hice porque realmente encontraba que en nuestro país no se había tratado mucho el tema y con distintas matices. Creo que hay una tesis después de Buenoarús o de alguno de los, como del 83, que hicieron sobre la resocialización, pero de todas maneras eso es como las variaciones del mismo tema con distintas melodías. Entonces, yo tomé ese tema, entonces el penitenciarismo clásico, los positivistas, las teorías sociológicas, etcétera, y ahí uno va encontrando muchas cosas muy importantes, muy interesantes.
Y por supuesto, cosas que no se aplicaron. Yo creo que a nadie se le aplicó eso de que si después de terminada la pena se daban cuenta que no se había resocializado, le aplicaban la medida de seguridad. Eso no se aplicó nunca. Pero la sala hizo muy bien en hacerlo. Y las paradojas, como les dije. Ustedes no saben lo que yo estaba ahí pensando, así, ¿en qué momento me voy a poner a lloriquear? Qué tirada. Pero bueno, me atrapó. Pero todo está mezclado. Ya tengo mi edad, entonces muchas cosas vienen a la memoria. Y también me tocaron cosas difíciles, pero nunca le hice ascos a la dificultad. A veces hay discusiones en la sala y alguien dice, es que esto es muy complicado, muy delicado. Todo es complicado, delicado, todo. Aquí lo que tenemos que ver es si esto hay que declararlo inconstitucional. Las consecuencias veremos qué pasa. Y siempre les pongo un ejemplo. Las intervenciones telefónicas se cayeron todas. Esa sala se atrevió a hacer eso. Si se hubiera puesto a pensar en las consecuencias que hay que poner a personas fuera de la prisión, entonces no lo hubieran declarado nunca. Porque si yo estoy siempre pensando en las consecuencias, nunca va a ser posible. Y sí me tocó algo difícil, muy difícil, pero lo asumí. Es que, ¿para qué lo nombran a uno? ¿O es que lo nombran para que uno esté haciendo el tonto? A mí me tocó empezar a investigar casa presidencial en el año 84, en el fraude de emergencias. Imagínense ustedes en esa época, de un lado, un partido de oposición que tenía que llevar al presidente a la Asamblea Legislativa, lo que no podía hacer, porque no era suficiente, y del otro, el resentimiento y la molestia. De eso aprendí muchísimo, muchísimo. Eso me trajo problemas, pero bienvenidos, problemas, ¿qué se va a hacer? Yo no me voy a hacer el tonto con algo que estaba pasando ahí, que no puedo decir que hubiera un acto absolutamente doloso de parte de autoridades importantes del Poder Ejecutivo de la época, ¿no? Pero era necesario investigarlo. Y así otras cosas. Mi paso por la Comisión de Narcotráfico del 89, que objetó a 3 magistrados, que objetó a un expresidente, dicho sea de paso, una persona de los más brillantes políticos que hemos tenido en el país, que su conocimiento, lástima que está perdido, porque ha muerto. Pero este es un acto que yo les aprecio y agradezco a IRANUD, a la universidad. Y hay cosas que son detalles, como por ejemplo eso de mi papá que me dijo, ¿usted sabe qué es lo más importante en la vida? Y yo decía, ¿qué será? ¿Será tener dinero? No, servicio. Y él lo practicó. Es que no es que me dijo un cuento para que yo nada más anotara. Y después, algo que me llamó la atención fue la vivencia de la judicatura. Costó mucho y sigue costando la independencia de los jueces frente a la cúpula judicial. Pues se logró mucho con la carrera judicial, mucho. Pero siempre peligro, siempre peligro. El poder siempre quiere jueces muy correctamente obedientes. El poder no elige a jueces porque quiere que les cuestionen, que los enjuicien y que los, digamos, entren en un proceso de estigmatización. Y en la última reflexión, me lo he planteado. ¿Qué pasa cuando una persona infractora no requiere resocialización? Es una pregunta. Puede ser que como la pena siempre tiene finalidades de prevención general y de retribución, usted no le pueda decir, como usted no requiere resolución, hay que ponerlo después de ese homicidio tan terrible en libertad.
Pero hay como, por ejemplo, la delincuencia política y económica, la corrupción. Yo me planteo, ¿no será en muchas ocasiones mejor una inhabilitación por 10 años de la actividad política a una prisión? Yo creo que sí. A esa le tienen más temor que a la otra. Sin duda. Y por supuesto, en la imagen colectiva que hay siempre, el delincuente es alguien raro. No tiene nada de raro. Hay una gran cantidad de infractores. Todos somos delincuentes en potencia, decía, me acuerdo, Manuel López Rey. Así es que este tema de la resocialización da lugar a una cantidad de reflexiones políticas, sociológicas y filosóficas. Y concluyo con un pensamiento que gravita sobre Sábato. La vida es desesperanza y esperanza en nuestra alma que resiste, que no claudica. Flotamos en el océano de la imperfección buscando el puerto del silencio perfecto. Esto me sugiere esta cita del humanista argentino Sábato. Y aquí cito a Sábato. También yo quise huir del mundo. Ustedes me lo impidieron. Con sus cartas, con sus palabras por las calles, con su desamparo. Les propongo entonces, con la gravedad de las palabras finales de la vida, que nos abracemos en un compromiso. Salgamos a los espacios abiertos, arriesguémonos por el otro, esperemos con quien extiende sus brazos que una nueva ola de la historia nos levante. ¿Se dan cuenta? El tema de ser con los demás. Quizás yo lo esté haciendo de un modo silencioso y subterráneo, como los brotes que laten bajo las tierras del invierno. Algo por lo que todavía vale la pena sufrir y morir. Una comunión entre hombres, aquel pacto entre derrotados. Una sola torre, sí, pero refulgente y destructible. En tiempos oscuros nos ayudan quienes han sabido andar en la noche. Lean las cartas de Miguel Hernández, que envió desde la cárcel, donde finalmente encontró la muerte. Volveremos a brindar por todo lo que se pierde y se encuentra. La libertad, las cadenas, la alegría y ese cariño oculto que nos arrastra a través de toda la tierra. Piensen siempre en la nobleza de estos hombres que redimen a la humanidad, aunque pierdan, a través de su muerte, que entregan el valor supremo de la vida, mostrándonos que el obstáculo no impide la historia. Nos recuerdan que el hombre solo cabe en la utopía. Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuánto de humanidad hayamos perdido. La utopía no es el triunfo, es el pensamiento, es el sueño. Así es, no olvidar a los que lucharon por la utopía. Aquí termina la cita. Resistieron la maldad, la injusticia. Esa nobleza vale la pena redimir. No renunciar a la utopía, grandes y pequeñas. Así es, de eso he hablado hoy. Las caídas, las exclusiones, la postergación de una utopía, el estado del bienestar. Debemos defenderlo, resistiendo, alzando la voz, aunque sea la única, no importa. Sobrevivir la injusticia, esa es ley de humanidad, para avanzar un poquito hacia una convivencia humana, solidaria, que siempre está tan lejos. Pero las batallas perdidas definen mejor las líneas borrosas de eso que sabemos que es la justicia, pero que se oculta tras el poder codicioso y las pasiones que asedian la vida social e individual. Ese es un gran reto, el gran reto que tenemos siempre. Pero no es el yo, es el testimonio. Muchas gracias. Con mucho gusto.
casi me trabo. Abrimos el ciclo de preguntas. Se plantearon muchísimas preguntas, así que por la hora vamos a seleccionar algunas de ellas. Sobre todo porque quedan invitados. Después de esto tenemos pues, afuera un servicio de catering para que compartamos un rato también. La pregunta... ¿Qué pasó? La pregunta que plantea una de las personas que nos acompaña el día de hoy dice lo siguiente: ¿considera que las penas no privativas de libertad, don Fernando, como el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, pueden cumplir algún fin resocializador? Cuando a estas personas no se les brinda ningún tipo de atención profesional, este está muerto, ya. Hola, hola. ¿Se entendió la pregunta? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que más bien, bueno, puede ser que la persona, no hable del tratamiento, porque ese era otro tema que está ahí presente en la tesis. ¿Qué tratamiento es? Muchas personas no requieren tratamiento. Tratamiento, la infracción no da condición forzosa de patología. Y es muy variado también. Por eso no hay como una fórmula para establecer cuál es el origen de la delincuencia, porque dependiendo del tipo de infracción. Yo creo que es una gran ayuda, es una salida adecuada. Lo malo sería que alguien requiriera algún tipo de asistencia, que él voluntariamente lo quiera y no se le pueda dar. Por las limitaciones que tiene el Estado, las zonas presupuestarias, probablemente no hay ese acompañamiento. Pero a mí me parece que es muy significativo. Por ejemplo, en la tesis yo no menciono eso en la exposición, pero yo incursioné en los que han planteado la prisión abierta, por ejemplo. Es una posibilidad. Yo lo que creo es que se puede hacer un tipo de limitación con una prisión con condiciones muy abiertas sin perder el control. Porque efectivamente aquí hay muchas cosas de por medio que uno no puede fácilmente festinar. Pero a mí me parece que el cumplir la sanción, mucho tipo de infracción en la casa bajo monitoreo me parece bien, porque no hay posibilidad de tener a tanta gente, salvo los norteamericanos y El Salvador, que tienen pues un gusto por tener moles prisionales. Muchas gracias. Otra pregunta planteada, don Fernando: ¿se han cumplido las sentencias estructurales de la sala con respecto al sistema penitenciario? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Dónde no se debe retroceder? Bueno, ha sido un gran aporte los jueces de ejecución. Yo soy más bien de la idea que ojalá tuvieran ese poder, mayor poder los jueces de ejecución. Es un procurador de derechos fundamentales. Algunas sentencias estructurales ha dictado la sala, pero no están como muy bien definidas. La verdad es que hemos fijado límites, pero no hay como una incidencia determinante. Vean que, por ejemplo, todavía ahora hemos tenido una decisión, que todo el tema de la reclusión, decisiones en el que hemos dicho que cuando no hay grabación de la intervención de los vigilantes penitenciarios, presumimos que ha habido abuso, según la versión del interno. Y todavía tenemos decenas de fallos en que las autoridades penitenciarias responden que no hay presupuesto para tener cámaras. Eso les da a ustedes una sensación de eso. Y es que no hay problema. Eso no es problema, porque la verdad es que políticamente las personas que sufren prisión no son un atractivo político excepcional. Más bien es al revés.
cuanto más represión, más atractivo político tiene. Gracias. Esta pregunta está directamente vinculada con la anterior. Dice, ¿es posible hablar de resocialización en sistemas penitenciarios con penas cada día más altas, con formas de violencia cada vez mayores y con una ampliación extrema de la pobreza en nuestro país? Bueno, mi exposición tenía que ver con el Estado social, pero lo dejé un poquito de lado porque es para hablar mucho. Sí, lo de la pobreza es una cosa grave. Hemos olvidado el tema de la igualación y las oportunidades que yo tuve joven y la perspectiva que yo tuve joven. Eran los 60s, acababa de pasar la revolución, había muchos factores, por ejemplo, el costarricense no se ha dado cuenta de lo que significó una banca mixta y abandonar la nacionalización de los depósitos. Eso fue un retroceso, pero no se habla de eso. Es más, la gente no tiene idea, el ciudadano, qué significa eso. Significa que es el Estado que en ese efecto multiplicador va a darle orientación social a eso. Cuando usted lo privatiza, que fue genial don José Figueres, cuando él vio que esa era parte del poder de los bancos privados, porque tienen el poder del dinero recogido y eso tiene un efecto multiplicador. Y ese efecto multiplicador yo lo busco, lo tengo para mi beneficio. Después, creo que sí, las penas altas tienen una incidencia, pero lo que sí es importante es que el régimen fuera muy flexible conforme avance la sanción. Aunque sea una pena de 50 años, que la persona tenga posibilidades de que a los 20 o a los 15 pueda hacer. Debo decir que en la tesis lo digo, que a mí siempre me sorprendió. Hay autores que dicen que usted está 15 o 10 años en un régimen cerrado y se desocializa irremediablemente, porque es terrible. Entonces, aún así, sí se puede, siempre y cuando sea posible. Vean los años que ha tenido para poder aprobar una ley de ejecución de la pena. Y eso está desde que el Código Penal se aprobó en el 70, porque no es prioridad política el tema penitenciario, pero sí es un tema que tiene que ver con minorías. Y en el pensamiento autoritario, las minorías no cuentan. Lo que cuentan son las mayorías a grandes rasgos. Muchas gracias, don Fernando. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la facultad, si me lo permite también la señora decana, quiero agradecerle muchísimo a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Mi particular agradecimiento para el ILANUD por el apoyo que ha brindado para esta publicación, para la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, que también ha apoyado económicamente para esta publicación, por el apoyo recibido desde la decanatura, por quienes nos sugirieron la idea de realizar estas actividades o iniciarlas. Javier, muchas gracias. Parte de esto fue idea de don Javier, de doña Rita, de don Elías y de muchas otras personas que coinciden y seguimos coincidiendo en algunas líneas muy importantes acerca de lo que debe ser el derecho penal y el sistema penitenciario en Costa Rica. No tengo cuestión. Yo quería sugerirle a los jóvenes que están o que escuchan que hagan el esfuerzo por donde sea posible de ir a otro país a estudiar. Es muy importante. No es solo el tema del internet, es esa cuestión, como me lo dijo don Ulises Odio cuando yo me fui para España a hacer el estudio de posgrado, que era otra época. Dice, el estudio afuera no es solo lo que usted va a estudiar, es todo ese ambiente que usted va a captar. Todo eso que usted está en otra sociedad. Si queremos muchas veces ser más flexibles y tener mejores horizontes, hay que viajar. Y viajar para estudiar es maravilloso.
Ojalá tuviéramos un programa de becas muy ambicioso para enviar a muchas personas que no pueden. Yo, en lo que yo puedo decirles, si no hubiera sido por la beca del Estado costarricense, yo no hubiera podido hacer un posgrado nunca. Pero, de nuevo ahí, con los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Fernando. Les recordamos que la conferencia magistral impartida el día de hoy es un muy buen augurio y muy buen inicio de un ciclo de conferencias que se extenderá hasta noviembre, ¿verdad? Tendremos exposiciones continuas y además les informamos que hay un ejemplar de la tesis doctoral de don Fernando para cada una de las personas que nos acompañaron el día de hoy. Se les va a entregar un ejemplar gratuito, ¿verdad? Y les esperamos afuera para compartir también un ratito con el servicio de catering que logramos. Muchísimas gracias, buenas noches.